Quiero que aprovechemos los minutos que tenemos. Vamos a orar antes de empezar a la palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana y te pido que los próximos 30 minutos sea, Señor, tu palabra escrita en nuestro corazón. Señor, con tu mano, con tu pluma, que sea tallada en nuestro corazón como tabla, Señor, con martillo cincel, que quede como una marca, como un sello, como un tatuaje en nuestro corazón. Por tu palabra vivimos, por tu palabra existimos y por tu palabra somos. Te damos gracias, Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarte de lo que está sucediendo en el tema de hoy. Jesús murió, fue crucificado. Sus amigos, sus discípulos, están tristes, están deprimidos. El hombre que les había dado valor, el hombre que les había dado una identidad, el hombre que les había enseñado a creer en ellos, el hombre que los había hecho pescadores a hombres que hablaban a multitudes, el hombre que les había enseñado a perdonar, a amar, el que había compartido el pan con ellos, el que les había dado esa identidad, ese hombre que ellos creían que era Dios, no solo se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó crucificar, había muerto. Los discípulos estaban devastados, tristes, deprimidos. ¿Qué iba a suceder? ¿Y dónde está este Cristo que juntaba multitudes? ¿Y los discípulos dónde están? No tenían cara para salir al público. Los que habían sido famosos y los que habían estado en tendencia, ahora se escondían de vergüenza. Su maestro, su líder, había sido humillado en público, desnudo, escupido, maltratado, crucificado como un ladrón, como un criminal, y todos aquellos que creían en él de igual manera eran vistos en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Es la pregunta. Bueno, tuvieron que volver a sus profesiones y es ahí donde vamos a dar el día de hoy. Vamos a encontrar a Pedro y a sus discípulos escondidos en algún lugar de Galilea, solos, sin saber qué va a pasar, sin brújula, sin sentido. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida ahora? Porque lo que nos había apasionado, por primera vez encontramos algo que nos hacía sentir dignos de vivir. Hoy Él, el que nos había guiado, había muerto. La Biblia nos enseña en Juan 21:3 que están ahí sentados y todos seguían a Pedro. Los discípulos tenían a Pedro como una figura a la que tenían que seguir. Este es el primer punto que quiero darte. Pedro dice, me voy a pescar. Ahora, si nosotros leemos esto en la Biblia, pareciera una frase muy importante, pero sí lo es. Porque cuando Jesús encuentra a Pedro, le dice, sígueme. Y Pedro, dejando las redes, dejando su barquito, dejando su negocio, dejando su empresa, siguió a Jesús por 3 años. Jesús ha muerto. Está sentado Pedro en el mar de Galilea y dice, no sé qué hacer con mi vida. Y Pedro dice, pues solo sé hacer una cosa, voy a ir a pescar. Y los discípulos dicen, usted lo lee, no lo vamos a leer detalladamente, pero dicen los discípulos, vamos contigo. Y ahí van los discípulos detrás de Pedro. Se suben a la barca. Dios había llamado a Pedro a ser pescador de hombres, pero eso en su mente ya no podía ser posible. Jesús había muerto. Entonces Pedro se sube a su barca junto con los discípulos de noche y comienzan a pescar toda la noche. Déjeme imaginarme a un Pedro sentado a las 3 de la mañana. Y mientras yo estudiaba este tema, yo sé que se ha escuchado de que Pedro no pescó nada. Pero mientras yo estudiaba esto, yo entendía que Pedro también no pescó nada porque no tenía ganas de pescar. Su corazón estaba destruido. A él no le importaban los peces. Él había subido a la barca porque no tenía un lugar a donde escapar. Me imagino que tiró la red hasta de mala gana, ni preparó bien los anzuelos. Ellos estaban ahí sin hablar. Era un silencio total en la barca a las 3 de la mañana. No les interesaban los peces. Ellos estaban en un duelo.
No estaban en la plaza, no estaban en el mercado. Ellos se fueron no solo al mar, sino que se metieron al mar, se metieron a la barca a las 3 de la mañana y ahí estaban procesando su dolor. Los pescadores sí van en la madrugada a pescar para no hacer ruido, es una técnica que ellos tienen, pero no era la técnica de Pedro. Pedro había buscado un lugar para estar a solas y procesar el duelo de haber perdido al maestro. Están pescando y pasan toda la noche y ni un solo pez recibieron. Quiero reiterar que mientras hacía este tema me di cuenta de que es cierto, no pescaron nada, pero quiero decirte y repetir, ellos no querían pescar. Un comentarista bíblico, Matthew Henry, explica que Pedro y sus discípulos estaban desanimados. Regresaron a su antigua ocupación. Dios quería usar esa experiencia vacía para recordarles que su verdadera provisión, su propósito venía de Cristo. En ese momento de oscuridad, en ese momento de soledad, están a punto de darse cuenta de la noticia más importante. Hay personas que aman a Dios, pero hay momentos de frustración. Hay momentos donde las cosas se salen de su control. Pero Dios no te llamó nada más a trabajar. No eres una máquina de trabajo. Tal vez la empresa donde estás o el trabajo donde estás te hace sentir así. Dios no ve eso. Dios te llamó para hacer cosas grandes. Y este es el Pedro y los discípulos que se encuentran en una barca oscura a las 3 de la mañana. Punto 2. Jesús se les va a aparecer. Ahí en el momento de oscuridad, en el momento de soledad, Jesús se aparece ya amaneciendo. Pero quiero que veas algo, Jesús no se apareció en la barca. Jesús en esta ocasión no se les apareció en el mar, sino que se les apareció en la playa. ¿Por qué se les apareció en la playa? Porque Jesús les estaba diciendo, ni crean que van a seguir siendo pescadores de profesión. Jesús se aparece en la playa diciendo, vengan a tierra firme, vengan, les voy a reafirmar su llamado, su identidad, de que pisarán la tierra, irán a las naciones a pescar hombres de toda lengua, todo linaje y toda cultura. Es eso lo que Jesús hace cuando estamos perdidos o confundidos a veces. Queremos decir, Jesús, aparécete aquí. Pues no lo vas a conocer ahí. Porque no ese es el propósito de Dios. Él se te va a aparecer desde el lugar de tierra firme para reafirmar tu propósito y tu proyección. Y que vuelvas una vez a enfocar tu visión en lo que Dios te llamó a hacer. Jesús se aparece en la playa cuando ya está amaneciendo. Y les dice, hijitos, ¿han pescado algo? En Juan 21:15. Pero les dice algo importante. Les dice, ¿tienen algo para comer? A ver, los discípulos están llorando en la barca, gimiendo de que extrañan al maestro, y cuando Jesús aparece le dice, hijitos, ¿ya pescaron? ¿Tienen algo para comer? Los está llamando a la comunión, no a la religión. La religión no se trata de pegarme en el pecho todo el día y decir, pobrecito yo, nadie me quiere a mí. El patito feo al que todos rechazan. O quiero complacer a Dios con ritos religiosos. No, Dios no te llama a que lo llores, a que lo extrañes. Dios te dice, ven, ten comunión conmigo, habla conmigo, soy real. La religión no es rutina, la religión, la relación con Dios debe de ser una relación continua en comunicación con Él. Y les dice, ¿tienen algo para comer? Invitándolos a que tengan relación y volver a compartir.
Luego les dice Jesús, echen la red a la mano derecha y van a encontrar peces. Miren, otra cosa que mientras hacía el estudio, me di cuenta de esto. Ellos no tiraron la red porque querían peces tampoco. Ellos tiraron la red porque volvieron a escuchar la voz de Jesús. Y era un acto de decir, lo que tú digas, eso haremos. Y tiran la red. Y al tirar la red, dice que era tanto los peces que se movía la barca. Punto 3. Dice algo muy interesante, Juan 21. Pedro se volvió a poner la túnica. Mientras Pedro estaba pescando o llorando o de luto, dice que se había quitado la túnica. Eso habla de que había vuelto a su identidad de ser un hombre que su fin es nada más trabajar y no hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero dice que cuando ve que es Jesús, se vuelve a poner la túnica. Es decir, vuelvo a mi llamado, vuelvo a mi propósito, vuelvo a lo que Dios quiere que yo haga una vez más. La túnica era una vestidura exterior usada comúnmente en tiempos bíblicos. En el contexto era trabajo físico, pesca. Muchos pescadores se la quitaban para moverse con facilidad. Pero espiritualmente este detalle tiene un significado profundo. Pedro había vuelto a identificarse una vez más solo como pescador. Muchas veces nosotros nos cansamos y decimos, no, voy a dedicarme a esto, siento hacer esto por Dios, y nos quitamos la túnica. Pero cuando escuchamos la voz de Jesús, eso hace que nuestro corazón vuelva a encauzarse al llamado que Él nos dio. Punto 4, ¿verdad? ¿Qué punto estamos? 4, gracias. Miren qué detalloso esto que vemos acá, qué detalle tan especial. Dice que ellos pescan y llegan a la orilla de la playa. Pero cuando llegan, dice Juan 19, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, cocinado, dice otra versión, y pan. Jesús había cocinado un pez para ellos y tenía pan. Esto es interesante, porque Jesús les dice, ¿tienen algo para que me den de comer? Y cuando llegan a la orilla de la playa, Jesús ya les había cocinado el pez y les tenía pan. Esto quiero que entiendas que esto significa de que tú no dependes de los recursos solo de tu trabajo o de los recursos de lo que tus manos generen. Jesús es la fuente. Jesús es el que da la vida. Jesús es el que da la bendición. Y Jesús había preparado un pez y pan para sus discípulos. La transición de discípulos llorando en la barca por la tristeza por Jesús. Al amanecer están sentados con Él comiendo pez y pan. Eso se llama cuando Dios cambia tu tristeza en danza. Cuando Él cambia tu luto en alegría. Cuando Él transforma tu corazón. Cuando Él llega y establece una vida nueva. Hay muchos detalles ahí que no vamos a poder ver. Pero quiero que veas lo que sigue en el punto final de la enseñanza del día de hoy. En el versículo 21-15, Jesús le hace una pregunta inicial a Pedro que va a hacerla varias veces. Pero esta es la pregunta inicial. Jesús le dice a Pedro, Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ahora aquí tenemos que entender, ¿le está diciendo Jesús, ¿me amas más que a los discípulos? No, porque la Biblia nos llama a que en esto conocerán mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿a qué se refiere con estos? Bueno,
versículos arriba, dice que ellos pescaron 143 peces. Ahora, ¿por qué dice 143 peces? Leyendo comentarios bíblicos, los que les gusta ir a pescar, los que pescan cuentan los peces, porque es parte de su profesión, de llevar contabilidad, de hacer un buen trabajo, ¿verdad? Pedro había contado 143 peces. Algún comentario bíblico dice que la razón por la que fueron 143 peces es porque era el total de especies de peces que había en ese entonces. Es decir, Jesús había hecho que Pedro pescara toda especie de peces en un solo momento, hablando de que el Evangelio de Jesucristo iba a llegar a todo el mundo. Cuando Jesús dice, me amas más que a estos, en verdad está señalando a los peces. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Más que a los pescados? ¿Más que a la red? ¿Me amas más que esto? ¿Mm? Bueno, hasta la pregunta suena como ofensiva, ¿verdad? ¿Cómo así que si te amo más que un pez? Pero hoy Dios nos hace la pregunta, ¿verdad? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tus ocupaciones? Y respondemos muy rápido, ¿verdad? Porque Pedro dice, Señor, le dice, claro que sí, te amo. Y Jesús 3 veces le hace la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y al final le dice, si verdaderamente me amas, entonces no vuelvas nunca a subirte a la barca. Apacienta mis ovejas. Lo hemos hablado algunas veces, decir, amar a Dios no es decirle, Diosito, yo como te amo mucho, mi Diosito chulo, y tiramos besos al cielo, como te amo. Eso no es amar a Dios. Dice, el que me ama, obedece mi palabra. El que quiera servir a Dios, entonces que le sirva a sus pequeñitos. El que ama a Dios, entonces que sirva a la iglesia. Y acá Jesús le dice, si verdaderamente me amas más que a tu profesión, más que a los peces, entonces apacienta a mis ovejas. El amor de Dios, el primer amor hacia Dios, se demuestra a través de servir, a través de dar, a través de apacentar las ovejas, hacer los peces, hacer las redes, hacer el barquito a un lado y hacer lo que Dios nos llamó, que es ser luz del mundo, la sal de la tierra. Que nuestra boca, que nuestras manos, que todo nuestro ser proyecte el mensaje de vida y de salvación. Hoy te pregunto, ¿amamos más a Dios que a esto? ¿Amamos más a Dios que lo que hay en nuestra agenda? No le digas sí, apacienta sus ovejas. Sirve a su pueblo. Ahora, ¿cómo sirvo? ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? Es algo que hacemos constantemente donde quiera que estamos. La luz no solo brilla en la iglesia, la luz brilla en el mundo. Donde quiera que estés, en cualquier lugar donde te encuentres, deja que la luz de Jesús brille en ti. Este mismo Pedro, y versículos abajo, quiero terminar con esto. Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, mas cuando fueres viejo, irás a donde el Espíritu te diga. Y ahí abajo dice, esto lo dijo Jesús hablando del tipo de muerte que iba a tener Pedro. Pedro no solo iba a vivir por Jesús, Pedro murió por Jesús.
El apóstol Pablo dijo, en vivir en Cristo, dice que el morir en Cristo es ganancia. Tanto es el amor de los discípulos que siguen a Jesús que morir por Él es ganancia. ¿Cómo explicamos esto? En Jesús vivimos, en Jesús morimos, en Jesús resucitamos, porque Él es el todo. Debe de ser el todo para nosotros. Yo no sé cómo te encuentres hoy. ¿Te encuentras en una barca? Triste, preocupado. Quiero decirte que esos son los momentos donde Dios se encarga de que lo conozcas personalmente. A una relación con Él. Los discípulos no murieron por Jesús por una religión. Murieron porque tuvieron una relación con Él. Yo estoy aquí no por una religión. Estoy aquí por una relación con Él. Y yo sé que tú estás aquí por la misma razón. Ponte de pie. Me amas más que a estos. Quiero que te lleves esa frase en tu corazón. Me amas más que a estos. Y algo que aprendemos de Jesús es que Jesús no solo habla el amor, Jesús vive el amor, porque murió por ti. Y algo que como discípulos tenemos que aprender es que el amor no se habla solamente, el amor se vive. Y el amor se vive a través de amar la palabra y vivir su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te pido que en esta mañana tu palabra quede acentuada. Que tu palabra sea tallada en nuestro corazón, con cincel, con martillo, quede marcada como semilla que da fruto al 100%. Me amas más que a estos. Hoy nos invita no a responder con palabras, sino a responder con acciones. Donde quiera que nos encontremos, en cualquier lugar, donde haya ovejas, entonces apacentaremos tus ovejas. Daremos lo que de gracia hemos recibido. Hoy queremos obedecer al llamado de ser discípulos otra vez. Habían dejado de ser discípulos, no por título, pero su corazón había renunciado a la realidad de que Jesús había resucitado. Pero al escuchar su voz, al comer con Él, a ver sus ojos, a ver su sonrisa, volvieron a vivir para morir por Él. Hoy caminamos como discípulos y obedecemos a tu llamado todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.